Hoy Campo y Ciudad en estudios, aquí con Ernesto Agassi acompañándonos. Un gustazo tenerte por acá. Igualmente, con todas las opciones que tiene M24, ¿no? Que Instagram, que MVD, que podemos, Google, el SIM, dije, bueno, un día también vamos a probar a estar juntos qué bueno. mirándonos los ojos. Fue una sorpresa y más que bienvenido. Está bien. Ya estábamos pisando el siglo XX, ¿no? Y empezamos el siglo. Seguro. En realidad venimos de una situación compleja, hubo una revolución de 1897 hasta el 1904, una revolución terrible, quedó todo destrozado, en realidad se terminó cuando murió Aparicio Saravia, pero era una revolución que tenía, fíjate que 30.000 hombres del gobierno y 20.000 hombres los revolucionarios, todos los alambrados cortados, los animales faenados, era una situación desastrosa. Y el gobierno que ganó las elecciones, que fue don José Valle Ordóñez, que asumió el 1 de marzo de 1903, avisale a Ojeda. Fue un gobierno 903-907, y lo designó la Asamblea General. Después también fue presidente de 1911 hasta el 15. En realidad se planteó levantar el país. Uh-huh. Casi que yo diría más que levantar, iniciar el país, ¿no? Había que construir la economía igual andaba, ¿no? La frigorífica uruguaya, que era una empresa que exportaba carne congelada porque todavía no estaba la refrigeración, en 1905 exportó 930 toneladas de carne congelada. Mirá que aquello andaba igual, ¿no? Se mueve. El pasto crece y las vacas se lo comen. Y eso con algo se hacía con él. Pero la institucionalidad del país había que adecuarla, decía el presidente, a los nuevos tiempos. Uh-huh. Me parece que esta es una discusión bien interesante. El presidente solía decir que quería construir un país modélico, ¿no? Un país modelo pequeño, ¿no? Y ahora ese país modélico, ¿en qué consistía? Porque la construcción institucional fue muy importante a principios del siglo XX. Primero, que hubiera enseñanza primaria, secundaria y universidad en todo el país. La idea de José Valle Ordóñez era hacer una universidad en cada departamento. No pudo, ¿no? Como muchas veces los transformadores quieren hacer cosas que hacen lo que puedan, ¿no? La ley de 8 horas para los trabajadores. Imponer la ley de 8 horas. Se trabajaban muchas más que eso, ¿no? A los trabajadores rurales obligar a que se le hiciera una habitación higiénica, confortable, acorde a los esfuerzos del trabajo, el trabajo, digamos, los derechos de las mujeres, y además había que traer agua potable a la ciudad, había que traer saneamiento, había que asfaltar las calles, porque iban a venir, ya se venían la motorización, se decía, ¿no? Entonces precisaba calles por las que pudieran andar los autos, los camiones, claro, y el transporte, ¿no? Había que hacer y ahí hubo un plan, el plan Eduardo Acevedo, que yo quiero, porque me parece que son parte de la transformación, ¿no? El plan Eduardo Acevedo consistía en crear un instituto de química, ¿para qué? Para lograr un carburante nacional, decía la gente, ¿no? Un instituto de geología, a ver si se podía revolver lo que había en nuestras rocas, sobre todo los esquistos bituminosos que podrían servir como combustible. Un instituto de pesca, ¿no? Y además reformar el agro. Aquí es mi debilidad, ¿sí? Claro. Incluir la agricultura, porque el país era ganadero y de pastura, pero incluir la agricultura. ¿Y qué agricultura incluir? Incluir la agricultura de los lugares que estaban más desarrollados en el mundo, que era Europa. Uh-huh. Por eso le encargó al ministro de Relaciones Exteriores que eligiera al mejor agrónomo del mundo y al mejor veterinario del mundo, y que los trajera aquí para desarrollar la investigación y la enseñanza de la agronomía. Increíble. Uh-huh. Así vino el doctor Berger, así vino el doctor Bauhaus, que creó la Facultad de Agronomía, y vino el doctor Salmon, que fue el que creó la Facultad de Veterinaria. Pero eran cosas bien importantes. El gobierno tiraba a más, uh-huh, ¿no? Y trajo al mejor agrónomo del mundo, que se considera. Ahí, en realidad, la idea era desarrollar el campo según el desarrollo que había en Europa, y sobre todo con la agricultura. No era en contra de la ganadería, pero en realidad, claro, en el Uruguay, como lo vimos en las audiciones pasadas, precisaba generar puestos de trabajo. La gente andaba errante, había muchos agregados. Entonces, ¿qué hacer con eso? Desarrollar las ciencias agrarias. Creó unos institutos donde 3 o 4 en todo el territorio nacional: el Salto, el Cerro Largo, en Colonia, en la Estanzuela,
donde se aplicaran las nuevas técnicas que sirvieran para emularlas, digamos, ¿no? Yo creo que, y además ese proyecto de país también tenía la creación institucional. Por ejemplo, se planteó tener un palacio legislativo y un palacio de gobierno unido por una avenida como los Campos Elíseos. Hizo el Palacio Legislativo, no pudo hacer el resto, ¿no? Viste que el Palacio Legislativo va a cumplir el año que viene 100 años. Hay cantidad de cosas que están cumpliendo 100 años. Sí. Hasta el primer mundial, ¿no? ¿Por qué están cumpliendo 100 años tantas creaciones institucionales? La Corte Electoral, ¿no? También. Porque hubo hace 100 años un impulso muy fuerte de construir un país distinto. A mí me parece que esto es importante, porque eso era un proyecto de país, ¿no? Decía, más en el terreno ideológico, para eso el gobierno tenía un diario, que era el Diario del Día, donde el presidente de la República hacía los editoriales bajo un seudónimo, ¿no? Y había discusión profunda, discusión ideológica, todo esto venía muy unido. Nosotros hablamos de Prudencio Berro y las ideas liberales, el seguimiento de aquellos análisis de Alexis de Tocqueville que había hecho en Estados Unidos, la importancia de Alberti, o sea, las ideas liberales de construir una sociedad nueva, no solamente, decía Berro, no solamente la república, que era la materialización de esas ideas, lo que a él le interesaba eran las ideas que había atrás. Había mucha discusión de estas cosas, y el gobierno las discutía, y además difundía en su diario lo que iba haciendo el país, ¿no? Yo creo que decía el Partido Colorado decía que el gobierno quiere humanizar el capitalismo. Por eso creó los sindicatos, ¿no? Y lo que decía el gobierno es que lo que en la Argentina se llama socialismo, acá se llama Partido Colorado. Era una discusión, ¿no? Ya estaban conformados los partidos. Yo quiero recordar que en 1915 el honorable directorio se reunió para discutir una propuesta de ir de vuelta a las cuchillas y utilizar la lucha armada para combatir al gobierno. Porque tratando de conseguir el voto igualitario, porque estaba todo aquello de las balotas, que a la gente antes de votar se las juntaba el comisario y después tenía muchos votos. En realidad las elecciones eran elecciones de gobierno. Claro. El Partido Nacional luchó mucho por eso. Al final el honorable directorio resolvió no ir a las cuchillas. Quedó en minoría la propuesta. Qué lejos estaba la coalición de gobierno por aquel entonces. Pero se discutía usar las armas, tanto que se... ¿no? Ahora, esta visión que tenía el gobierno era en realidad transformar, pero transformar utilizando al gobierno como la herramienta transformadora. Esto fue muy discutido filosóficamente, porque había quienes decían que no puede hacerse desde el gobierno imponiéndoselo al país. Esto es una discusión que va a seguir, y sigue. Que sigue, ¿no? Claro, que está vigente. Ahora, el gobierno del Partido Colorado se arriesgó y hizo cosas importantísimas, ¿no? José Valle Ordóñez, entre las dos presidencias, porque después él fue presidente también en el 11, se fue a Europa. ¿Por qué fue a Europa? No fue a perder el tiempo. Miraba todo. La ley que creó Conaprole se inspiró en las Régies Coopératives suizas, que eran cooperativas para el transporte público entre sindicatos de trabajadores y el gobierno. Y la ley que creó Conaprole tenía una alianza entre los productores lecheros, el gobierno y el gobierno de Montevideo y el Banco República. Es una cosa que... crear una cooperativa por ley. La cooperativa es una forma asociativa entre privados, quiero decir, pero se creó por ley una cooperativa que expropió toda la industria láctea uruguaya. Había empresas alemanas, había empresas holandesas que hacían queso, la leche se vendía en unos almacenes que se llamaban Tambo, ¿no? Yo me acuerdo en mi barrio, todavía está el edificio, vos entrabas, había un mostradorcito y había un tipo que te atendía, tenía un balde en el que ordeñaba la vaca que estaba atrás, con un fardo de alfalfa, y un embudo grande que tenía una malla de alambre para que queden las moscas y los pelos que se sacaban con el ordeñe. Vos tenías que llevar una botella, entonces con el embudo te la ponías, te vendía por litro. Si vos querías comprar de Conaprole, que venía embotellada y con tapitaco, estaba más cara, ¿no? Pero de aquella realidad a construir la pasteurización obligatoria por la salubridad de los vecinos, ¿no? Claro. Y además
arreglar el aparato productivo. Eso llevó a crear una cooperativa copiando, lo digo esto porque fue copiando las ideas de un modelo europeo. Y como esto, muchas otras cosas, ¿no? Quizás lo del carburante nacional es interesante. 3 autos puso el gobierno a andar con alcohol, porque se decía que en Francia se estaba usando una mezcla de alcohol con otros productos. Fueron a minas y volvieron los autos, desarmaron los motores, midieron el desgaste, y el informe de los técnicos que hicieron es que el alcohol es un carburante que rinde muy bien, que tiene muy buena eficiencia. Entonces empezó la plantación de caña de azúcar en Rivera, fue el primer lugar en Rivera para producir carburante nacional. ¿No? Esto es una historia larguísima y muy interesante, porque después el gobierno hizo una licitación para comprar el carburante y se presentaron las grandes compañías americanas y se presentó un tipo que tenía un nombre raro que nadie conocía, que ganó la licitación. Era el representante de la gasolina soviética y por eso se llamó nafta. En claro. el Uruguay la gasolina se llama nafta solo en el Uruguay, porque importábamos aquellas cajas cuadradas, algunas andan por ahí en algunos ranchitos que tenían la hoz y el martillo, pero era una preocupación del gobierno de impulsar el desarrollo nacional haciendo una modernización para construir un país modélico, ¿no? A mí me parece que este esfuerzo es importante. El tiempo vuela, sí. Habría tantas cosas para decir de esto, pero por suerte tenemos unas cuantas charlas más. Sí, tenemos unas cuantas más, pero me parece que ¿cómo ubicamos el campo ciudad? En la Argentina habían habido unas movidas de chacareros importantes, el famoso grito de Alcorta. Acá también hubieron en Canelones algunas movidas. En realidad, la producción de combustibles, la producción, mejorar los alimentos de la población, fomentar la agricultura, eran ideas muy grandes al campo, pero que era mirando a la ciudad, porque esa era para tener el pan. La agricultura era triguera, y el trigo se almacenaba en unos galpones que estaban en las estaciones de ferrocarril. Los galpones eran del Banco República, era para hacer harina y tener pan para la población, cambiar la lechería para tener leche pasteurizada para la población. Me parece que es un asunto donde el campo y la ciudad estaban muy enlazados en la visión del gobierno y de la sociedad de aquellos años. Estaba bastante menos separado de lo que está hoy el campo y la ciudad, por cultura, por desarrollo del país, ¿no? Me parece que fue una etapa muy rica, a la que van a seguir otras etapas, porque después el mundo se complicó, vinieron las guerras y todo eso, y eso lo analizamos capaz que en unos desarrollos posteriores. Claro, sí. Me quedé pensando además en qué momento, pero ya seguramente lo conversaremos, se fue separando esa dualidad campo-ciudad, ¿no? Que era una unidad y se empieza a distanciar, ¿no? A mediados de la década del 10, esto empezó a crujir, porque ese cambio de país precisaba recursos. Si querés asfaltar las calles, para asfaltar las calles se le ocurrió a José Valle Ordóñez poner un pequeño impuesto a los grandes propietarios de tierra. Y ahí se reventó todo. ¿No? Ahí se formó una coalición, quería cambiar la Constitución. José Valle Ordóñez quería un país sin presidente. Por eso trabajó para introducir el colegiado en la Constitución. Hubo una reforma constitucional en el 17 que fue muy discutida, y ahí se formó un polo que se oponía, paremos con tanto reformismo, decía Feliciano Viera, que fue el presidente del Partido Colorado, ¿no? Porque había una corriente del Partido Colorado que dijo, no, pará, vamos transformando a una gran velocidad, el mundo está en crisis, estábamos en guerra, los mercados al principio nos convinieron porque valía más la carne, pero después bajaron los precios en el mundo, empezó, y después la crisis que tuvo sus coletazos en el 29. Entonces, amoldando la realidad del país y sus posibilidades a lo que pasaba internacionalmente, empezó una lucha política al interior del país entre un grupo conservador. Estaba la iglesia era muy conservadora, había un partido cristiano muy de derecha, los grandes propietarios, los latifundistas, y una línea del Partido Colorado que era la de Pedro Manini Río, que era colorado también, que se opusieron a las transformaciones y que tuvieron un frenate importante. Así que ahí se paró un poco el transformismo. Paremos con tanto transformismo, dijeron, porque realizaban muchas inversiones, y esas inversiones, ¿de dónde las sacábamos? Siempre los que tienen que poner patalean cuando tienen que poner. Ahora después disfrutan cuando el país anda mejor. En fin, eso es un asunto que lo veremos. Son las etapas que vienen, la de la guerra, las dos guerras, y seguiremos viendo
qué es lo que pasó con el campo y qué pasó con la ciudad en la historia de nuestro país. Un placer esta charla, un placer además hacerla en estudio. Gracias, Ernesto Agassi, por haber venido. No, por favor, ha sido un placer estar en contacto con todos los oyentes, que son muchos, a través tuyo y a través del EB24, que cumple con ese rol social y cultural tan importante. Muchas gracias.